Buenos días, buenos días. Buenos días. Gabriela Magaña, Gabriela Anaya, Catherine y Rodri. Pues qué bueno vernos este día viernes 9 de diciembre. Tiempo está súper avanzado, como que el tiempo, las horas son más cortas, ¿verdad? Así es que así vamos y estamos ya en esta semana, nuestro último día de trabajo así en tareas y ya recibí la tarea que colocaron ayer, que daría ahora al mismo tiempo 11:59 para la entrega de la tarea 4, que es la de enlace químico. Con eso estaríamos concluyendo cuanto a las tareas. Eh, También para hoy a las 10 hay un examen ahí precisamente eh, con respecto a material ahí bien general con respecto a los 4 temas que se han abordado. Y lo que ya sabemos, estaríamos el próximo lunes en la exposición de soluciones. El caso de Gabriela Anaya Márquez, ¿verdad? Estaríamos, Rodri sería para óxido reducción, equilibrio químico, Magaña Resinos y Orellana Barrientos. Así es que eso es lo que estaríamos la próxima semana y primeramente Dios, dentro de una semana, pues esto sería historia, tanto para ustedes como para mí. Así es que bienvenidos en este día, día algo fresquito bastante y vamos a hacer así un repaso general ahí de lo que hemos considerado en esta semana. Entonces, quizás solamente indicarles lo que decía al principio. Eh, Hubieron algunas indicaciones que les puse claro. Ustedes tienen toda la documentación de la solicitud del curso. Están todos debidamente cancelados y con el derecho para obtener un resultado en cuanto a este curso. Quiero ser pertinente en cuanto a una de las indicaciones que di al principio. La nota que ustedes traen de la universidad en la que estudiaron, esa nota no se cambia. Quiero que quedemos claros en eso, ¿verdad? Pero sí hay una nota acá interna dentro de la universidad que es un requisito para que nosotros podamos darle el ok a lo que ustedes han oído y fue parte de su lenguaje también, las famosas 20 horas, curso complementario. De lo contrario, pues tendrían que cursar de nuevo esto el próximo año y sería lamentable, ¿verdad? Entonces quiero que quedemos claros en esto, que sí, la nota que se va a obtener va aquí parte del archivo, dijéramos, acá institucional. También quiero aclararles que, por ejemplo, terminamos el próximo 16 y yo prácticamente en ese día o el lunes 19 estaría dando las notas a la jefatura de este departamento, que luego lo trasladan al decanato y estoy dando estas indicaciones porque creo pertinente. eh, y luego del decanato, pues administración académica. Repito, doy todas estas indicaciones para que ustedes tranquilos y su nota, dijéramos, o su ok a las 20 horas, ya en el enero, tal vez no el 2 o el 3 de enero, ¿verdad? Pero
en la segunda o tercera semana, pues pueden preguntar a administración académica. Si no, ustedes tienen, hay que esperar y luego también pueden acercarse al departamento donde vinieron a dejar su pago, su derecho a estas horas para que se les oriente. Pero como repito, un poco de paciencia para evitar, dijéramos ahí, voy a usar que es una palabra inadecuada, para evitar malos entendidos. Nosotros hacemos un acta y entonces ya es cuestión de procesos. Así es que eso sí necesito aclarar, ya que estamos los cuatro estudiantes conmigo, entonces pues quedemos claros en eso, para evitarles pues algún inconveniente, ¿verdad? Si es que es cuestión de tiempo. Si es que vamos a recordar un poco sobre nuestro primer tema que estábamos considerando y es con respecto a la materia. Veamos ahí, Rodri, léeme, por favor, ahí este cuadro ahí, los conceptos, vea, que hemos estado revisando. Ok, entonces dice, escribir un concepto para cada uno de los siguientes términos. Vaya, materia, teníamos de que es todo aquello que ocupa un lugar determinado en el espacio, Sí, sea una cantidad determinada de energía. sí, pero más que todo ahí, materia, va. Lo que ocupa un lugar en el espacio. Quizás ahí lo demás quizás solo leyéndolo y para ir recordando. Sigamos ahí, Rodri, con todo ese cuadro, ¿va? Ok, átomo es la unidad más pequeña o la unidad estructural que constituye a la materia. Sí, De ahí, sigamos. volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Ujú. De ahí tenemos que anión es lo que es la partícula que tiene un exceso de electrones y posee una carga negativa y se clasifica en los no metales. Correcto, sigamos el otro. Mezcla es un agregado de dos o más sustancias en las que cada una de ellas conserva sus propiedades distintas. Correcto. La, Sigamos. la propiedad extensiva, bueno, las propiedades extensivas son las que poseen una facilidad mayor y estas van a depender de la cantidad de materia. Correcto. La, Sigamos. la viscosidad es una propiedad de los líquidos que describe la resistencia del líquido ante el flujo. Sí, a fluir. Correcto. Sigamos. Condensación es el proceso físico por el cual existe un paso de una sustancia, como el caso de una gaseosa, perdón, ¿cómo se llama? El paso de una sustancia de forma gas a líquido sin pasar por estado sólido. Estamos hablando de, no, Condensación. no, ahí, ¿alguien nos puede ayudar ahí? Solo se pasa de forma gaseosa a una forma líquida. Así, ¿verdad? Bien, sigamos ahora, energía. Energía es la capacidad que tienen los cuerpos para realizar un trabajo y producir cambios dentro de los mismos cuerpos o hacia otros. Sigamos ahí, propiedad, ¿sí? Las propiedades extensivas son las que no dependen de la cantidad de masa. Sí. Sigamos densidad. La densidad es la relación que existe entre el peso de una sustancia y el volumen de la misma sustancia. Sí. Veamos ahora, siguiente. Ma- Masa es la medida de la cantidad total de materia y energía que tiene un cuerpo. Correcto. Propiedad física. Eh, es una característica que describe a un objeto para ser diferenciado como único. Correcto. Veamos elemento.
Son los materiales que están constituidos por átomos de la misma clase. Sublimación, Consiste en pasar de forma directa del estado sólido a vapor, sin pasar por líquido, ¿verdad? pasar por líquido. Sí. Veamos ahora lo siguiente, compuesto. Es una sustancia la cual se elabora con, valga la redundancia, con dos sustancias que forman una nueva tanto físicamente como químicamente. Bien, sigamos ahora porque ya masa y compuesto ya lo habíamos. Cation Es un átomo o molécula con carencia de electrones y va a poseer cargas positivas. y luego molécula. Es la mínima parte de materia que conserva las propiedades de un material y puede estar formada por uno o más átomos. Bien, ahora Gaby Magaña, el siguiente, por favor, léame acá. Dice, clasificar cada una de las sustancias siguientes como elementos, compuestos o mezcla. Sí, comencemos acá en forma horizontal, vamos. Vaya. El bronce es una mezcla. Sí, El agua, un compuesto. sí, El azúcar, un compuesto. sí, El propano es un compuesto. sí, El mármol, sí, ¿sería? Es una mezcla. sí, El hielo es un compuesto. sí, La salmuera es una mezcla. correcto. Y el humo es una mezcla. Sí, La sal común es un compuesto. sí, Acero es una mezcla. El petróleo es una mezcla. El ozono, un compuesto. sí, El aire, una mezcla. Pintura, una mezcla. El dioxágeno, un compuesto. El grafito, una mezcla. correcto. La, la Sí, leche es una mezcla, perdón. sí, Vidrio, una mezcla. La caldiva, compuesto. sí, Savia es una mezcla. El latón es una mezcla. Amalgama, mezcla. Gasolina, mezcla. Melaza, mezcla. Lejía, mezcla. Agua de mar, una mezcla. Acetona, compuesto. Y hielo seco, un compuesto. sí. Ahora veamos Catherine Orellana. Sílica. Vaya, aquí. Ok, clasificar cada una de las siguientes propiedades como extensivas o intensivas. La viscosidad es intensiva, el color es intensiva, la alcalinidad intensiva, el calor específico intensiva, la acidez intensiva, la densidad intensiva, sabor intensiva, conductividad intensiva, alcalinidad intensiva, polaridad intensiva, el volumen extensiva, la textura intensiva, el peso extensiva, la sublimación extensiva, el olor intensiva, la reactividad extensiva. Solo acá. La sublimación Ajá, que me dijo. extensiva. Sí, es in. No Es todas las in. sustancias tienen Ah, esa, ok. vea, por cierto, también, no todas tienen esa propiedad. Sigamos aquí, Ok, la meabilidad intensiva, la ¿sí? volatilidad intensiva, el área extensiva, la ductilidad intensiva, el magnetismo intensiva, el punto de fusión intensiva y la concentración intensiva. Aquí sería extensiva, depende de la cantidad de materia. Ok, entonces Entonces, la sublimación dijo que era intensiva y la sí, concentración era extensiva. sí. Bien, ahora Gabriela Anaya, el siguiente, ¿sí? ¿Estamos ahí, Gaby? Anaya. Ah, bueno, dejó ahí puesto. Vamos a, Buenas, licenciado, buenos buenas, días. hola. Solo es que fíjese que estoy teniendo bastantes problemas con el internet, entonces por eso es que quería Sí, saber si me podía no preguntar por el momento. va. Va, Gracias. bueno, entonces veamos Gaby Magaña. Gaby Magaña. Sí, Ajá, dice, enumerar algunas diferencias que existen entre cada par de términos. Calor y ajá, temperatura. El calor, por decirlo así, como la transferencia de temperatura por el cual se habla de energía térmica,
Y la temperatura es la forma de expresar un estado térmico dándole un valor a ser medido como con el termómetro. Correcto, sigamos. Masa y peso. La masa se refiere a la cantidad de materia que hay en el objeto y el peso tiene que ver con la fuerza de gravedad que ejerce sobre el objeto. Veamos acá. Elemento y compuesto. El elemento va a estar compuesto de un solo tipo de átomos y los que son los compuestos son sustancias que tienen más de un tipo de átomo o elemento en su estructura química. Combinación y mezcla. La mezcla es la combinación de dos o más sustancias conservando las propiedades distintivas y la combinación se refiere más que todo a la unión de dos o más sustancias las cuales forman un solo producto. Mezcla homogénea y mezcla heterogénea. La mezcla homogénea, todos los componentes se distribuyen de la misma forma, por lo cual no se ve una diferencia entre ellas, mientras que la heterogénea es incluso después de mezclarse se siguen notando los diferentes componentes como el agua y el aceite, que es lo más Sí, común. Y el último, anión y catión. El catión tiene una carga positiva y el anión tiene una carga negativa. correcto. Como que oigo un periquito que quiere responder ahí, ¿verdad? Sí, Sí, tengo va. 4 pericos, así ya me 4. quedé. Sí, Ah, de veras, ¿no? sí, Tan bonitos que son los periquitos, ¿va? sí, y bien madrugadores también. Madrugadora, lo despiertan a uno. Sí. Bien, veamos ahora, Rodri, sigamos acá en esto. En el cambio físico-químico, Sí, ¿verdad? correcto. Ok, la disolución es un cambio físico. Ajá, ahí seguí, ¿verdad? En forma horizontal. Sí, Ok, dilatación, cambio físico, oxidación, cambio químico, sí, diálisis, cambio químico, crepitación, cambio físico, neutralización, cambio químico, ósmosis, cambio físico, fusión, cambio físico, sublimación, cambio físico, pirólisis, cambio químico, precipitación, cambio físico, combustión, cambio químico, corrosión, cambio químico, reducción, cambio químico y trituración, cambio físico. correcto. Veamos ahora Catherine Orellana, eh, como orgánico o inorgánico, yendo en forma Ok, horizontal. ok, Rick. El diésel, orgánico. Sí, Fórmica, inorgánico. La glucosa, orgánico. El carburo, orgánico. El este es azúcar, inorgánico, pues, inorgánico. ok. Sí, sigamos. Em, Aquí. el azúcar, orgánico. Sí, La parafina, orgánico. El agua, inorgánico. La sal, inorgánico. El correcto, amoníaco, inorgánico. El vidrio, inorgánico. El barniz, orgánico. El yeso, inorgánico. El thinner, orgánico. El plástico, inorgánico. La gasolina, perdón, orgánico. este es orgánico. Vea, El esto, plástico, sí. Esto, ok. La gasolina, orgánico. El cemento, inorgánico. El diamante, orgánico. El lubricante, orgánico. El alcohol, orgánico. El pegamento, inorgánico. El aceite, orgánico. La arena, inorgánico. La madera, orgánico. Y el papel, orgánico. ok. Entonces, con esto vamos ahora a la otra que era de teoría atómica. Vamos a ir en la misma secuencia y comencemos ahí con, no sé si Gaby Anaya ya puede. Si ya podemos, Gaby, si no, pues continuemos ahí con Orellana Catherine. Recuerden que a las 10 tendríamos el examen con respecto a esto. Bien, Si no me sé. da 2 Entonces, minutos, le Va, puedo contestar, licenciado. Solo vaya, déme 2 segundos. ahí después, va, ok. entonces Eh, digo yo, Lick. sí, por favor. Ok. El concepto para cada uno de los términos sería átomo es la mínima cantidad de materia que experimenta cambios químicos. Isóbaros son los distintos núcleos atómicos en el mismo número de masa, pero diferente número atómico. El número atómico es el número de protones que se hallan en el núcleo de un átomo y es igual al número de electrones. El Sí, nivel principal es la región o capa exterior al núcleo del átomo en la que se puede encontrar un electrón sin perder la carga ni ganar energía y siendo dicha energía la menor posible. El principio de Aufbau ajá.
above, este principio establece que los electrones llenan los orbitales atómicos de menor energía antes de llenarlos de mayor energía. Y Correcto. al seguir esta regla podemos predecir las configuraciones electrónicas para átomos o iones. Bien. Luego tenemos que el protón es una partícula pequeña de materia con carga positiva que se encuentran en los átomos de todos los elementos. Y también ese lo vamos a encontrar en el núcleo. Sí, El orbital es la región del espacio alrededor del núcleo del átomo donde existe una gran probabilidad de encontrar un electrón. El número de la masa es la suma de neutrones más protones del núcleo. correcto. La capa de valencia es la capa de distribución de electrones de un átomo y esa necesita 8 electrones para poder estabilizarse. El principio de exclusión se establece que en un mismo orbital no pueden haber dos electrones girando en el mismo sentido, ya que uno debe girar en un sentido y el otro en sentido opuesto. Correcto. El electrón es una partícula con carga eléctricamente negativa y los electrones forman la corteza exterior reactiva de los átomos. El nucleón son partículas constituyentes de los números atómicos, es decir, el protón y el neutrón. El parama- paramagnetismo se produce cuando las moléculas de una sustancia tienen un momento magnético permanente, refiriéndonos a electrones desapareados, y por ello se da la atracción electrostática. Luego tenemos el modelo de Bohr que se propuso para el átomo de hidrógeno, que será un núcleo formado por una partícula positiva y girando alrededor de ella un electrón. Asimismo, esta establece niveles energéticos alrededor del núcleo. Sí, La regla de Hunt, la regla se basa en el llenado de orbitales atómicos que tengan igual energía. Así podemos decir que estos tres orbitales, bueno, por ejemplo, existen tres orbitales de sí, tipo P, 10 orbitales de tipo D y 7 tipos F. Posterior a ello correcto. empezamos a parear, a excepción del orbital S. Sí, porque solamente tiene uno. Exacto. Ujú. Luego, el neutrón es una partícula subatómica existente en el núcleo de todos los átomos de la masa atómica. El subnivel es el que está compuesto de orbitales que tienen las mismas características que van a estar dentro de un nivel de energía. El Sí, el diamagnetismo es una característica que posee un imán en el momento en el que la magnetización se encuentra en sentido contrario a la aplicación. También es una propiedad en la cual los materiales repelen los campos energéticos. Y el isótopo son los que forman parte de un elemento químico en los que los átomos tienen el mismo número de protones, pero diferente número de neutrones, sabiendo que obviamente se va a tratar del mismo elemento químico. sí. ¿Y Eh, Sobar? Ese que ya lo había dicho, Ah, arriba sí, creo que va. estaba, Sí. ajá, Vaya, repetido. veamos. Ahora, Rodri, punto 2. Ok, dice contestar correctamente en forma breve y clara cada situación planteada. Es la región de máxima probabilidad electrónica, es el orbital molecular. Sí, Partículas subatómicas que determinan la masa atómica son los protones y neutrones. correcto. Región atómica que no cambia en un proceso de ionización es el núcleo atómico. Sí, Átomos de igual número atómico pero con diferente masa, los isótopos. sí, Está definido por el número de protones en el núcleo, número atómico. sí, Propiedad atómica relacionada con electrones desapareados, el paramagnetismo. correcto. Sigamos ahora con Gabriela Magaña. Gabriela Magaña, Gaby Magaña. Sí, aquí. Dice, escribir la fórmula para cada una de las situaciones planteadas. La primera dice, cálculo del número total de orbitales por nivel. Es n multiplicado por 2. La determinación de número de total de electrones de subnivel. Sería lo que es 2 y más 1. La determinación del número total de electrones por nivel. Ah, no, la anterior era subnivel y este es por nivel. Por nivel, sí, Sí, esa es 2n multiplicado por 2. Y sí, la siguiente dice, la determinación del número total de electrones por subnivel. Primero se hace una suma que es 2
y más 1, que todo esto está cerrado por paréntesis y es multiplicado por 2, cuando es, después de que se tiene como, por decir así, resultado, en la parte del paréntesis para después multiplicarlo por 2. Sí. Veamos ahora Catherine Orellana, número 4. Sí. ¿Cuántos electrones se pueden alojar en cada uno de los siguientes espacios? Un orbital 3p serían 6. Es 6. Solo un En orbital, el, óigame, solo un orbital. Hay, que hay subniveles y 3 subniveles P. Pero, perdón, un subnivel P tiene 3 orbitales P. Entonces aquí solo le dice un orbital. ¿Sí? Un orbital solamente. ah, Sería 2 electrones solamente. Sea de cual sea el orbital, la máxima capacidad para ellos es un orbital. Veamos el nivel acá. el nivel N5 es 50. Sí, va. En el subnivel 4D serían 37. Sí. En el nivel N6 serían 72. En un orbital CF serían 14 y en un subnivel 4S serían 34. Bien. Veamos ahora quién sigue ahí. Vamos de nuevo a Gaby Magaña. El 5. Dice, ¿cuántos electrones desapareados hay en cada una de las siguientes configuraciones? Hacer el diagrama en cada caso. Y ahí hasta le quedó. ¿Verdad? Sí. Ah, 3p5 hay solo uno desapareado. correcto. El 4d8 hay 2 desapareados. Sí. El 2s2 no, ninguno queda desapareado. Hay ninguno. Va. No. El 5f7, los 7 quedan desapareados. Sí. El 4p3, 2 quedan desapareados. Y ahí cómo está. 3 Sí. serían desapareados. Pues los 3 quedan 3. Sí. desapareados. 3 de Va. 6. Y el 4 quedan desapareados. Ok. Veamos ahora qué es lo que teníamos acá. ¿Verdad? Ya estoy de regreso. Vaya, vaya Gaby. Aquí te Ok, estamos esperando esta número 6. vaya, para el número 6 dice, ¿cuál de las siguientes designaciones son incorrectas para orbitales o para configuraciones? Entonces, el 1p3 es incorrecto porque el nivel 1 no se encuentra en la P, solo se encuentra en S. Correcto. El 2D es incorrecto porque el nivel 2 no se encuentra D, solo se encuentra la S y la P. Sí. En el 2S3 es incorrecto porque solo la S tiene un orbital y como máximo 2 y el ejercicio presenta 3. Correcto. El 4p5 es correcto porque se encuentra en el nivel 4 y tiene un orbital máximo de hasta 6. Sí. El 4f7 es correcto porque se encuentra en el nivel 4. El 5S1 es correcto porque se encuentra en el nivel 5. El 2p7 es incorrecto porque aunque esté en el nivel 2, el ejercicio igual muestra 7 y solo se pueden tener 6. Sí. El 3D9 es correcto porque se encuentra en el nivel 3 y tiene 9 orbitales y deberían, o sea, el máximo es 10. Correcto. El 1F3 es incorrecto porque en el nivel 1 solo se encuentra el nivel S y no el F. Sí. El 5F6 es correcto porque se encuentra en el nivel 5 y tiene 14 orbitales como máximo. Y el 6S2 es correcto porque la S se encuentra en el nivel 3. Bien. Entonces vamos ahora, por cuestión de tiempo, vamos a ver la otra parte que es de tabla periódica. Veamos, Rodri, comenzamos acá. Ok, dice escribir los conceptos para cada uno de los siguientes términos. Grupo es una serie de elementos que están presentes en la tabla periódica y posee una disposición en la cual presenta características comunes por las cuales se encuentran agrupados cada uno.
Ahora, Eh, pregunta, ¿el grupo está en forma horizontal o en forma vertical? en forma vertical. Ujú. Sigamos. Periodo. Se designa a cada uno de los de las siete regiones horizontales de la tabla Ujú. periódica. Gas noble son los que presentan poca o nula reactividad química. De ahí, halógenos se emplea para hacer referencia a cada uno de los 6 elementos químicos que forman parte del grupo 17 de la tabla periódica. Correcto. Electronegatividad es la tendencia de los átomos de los elementos de atraer electrones cuando se combinan químicamente con otro u otros elementos. Sí, Metaloides son elementos químicos con propiedades intermedias entre los metales y los no metales. ¿qué otro nombre reciben los metaloides? Dijimos. ¿Alguien nos puede ayudar ahí? Semimetales. Sí, correcto. Bien, sigamos acá. La tríada de Dobereiner son agrupaciones de 3 en 3 y se le llamó triadas. Estas las estableció los elementos de tipo cloro, bromo, yodo, litio, etcétera. Sí, Octava de Newlands es la ley en la cual se establece que un elemento dado representaría propiedades análogas al octavo elemento siendo la tabla. sí, Número de oxidación es la carga que se le asigna a un átomo cuando los electrones del enlace se distribuyen. Ellos se van a distribuir según ciertas reglas. Elemento alcalino son los que están situados en el grupo 1 de la tabla periódica, a excepción del hidrógeno. correcto. Elemento de transición se ubican en la tabla en la parte central del sistema periódico. Sí, Isoelectrónico es cuando las moléculas tienen el mismo número de electrones en la capa de valencia en la misma estructura. sí, De ahí, ionización es el proceso químico o físico mediante el cual se producen los iones. sí, Radioactivo consiste en la emisión de partículas y radiaciones por parte de muchos isótopos. Anfígenos son los que pertenecen al grupo formado por oxígeno, azufre, selenio, telurio y polonio, situados en la misma columna en el sistema periódico. sí. Afinidad electrónica es cuando se añade un electrón a un átomo neutro para formar un ion negativo. O sea, obtener aniones, ¿verdad? Ujú. La propiedad periódica son aquellas que presentan los átomos de un elemento y varían en la tabla periódica siguiendo la periodicidad de los grupos y los periodos de la misma. La energía de ionización es la que va a seguir la energía que vamos a suministrar a un átomo neutro gaseoso que estará en un estado fundamental para así poder arrancar el electrón que sea más débil. Y en este caso, esa energía nos forma cationes. Veamos ahora a Gaby y Anaya. Ok, la siguiente dice contestar en forma breve y clara cada caso planteado. Entonces, diferencias entre grupo y periodo. Sí, Con la electronegatividad, el periodo aumenta a lo largo y con el grupo disminuye al descender. Los elementos de un periodo no tienen propiedades similares y los elementos de cada grupo tienen algunas propiedades similares, pero no totalmente idénticas. sí. Ahora, El siguiente, ¿sí? sí, sigamos. Ok. ¿Por qué los grupos 2 y 2, 12 y los gases nobles son diamagnéticos? Eso es porque representan todos sus electrones apareados. Sí, De ahí, ¿qué características presentan los semimetales? Son semiconductores térmicos, conducen electricidad de forma parcial y los semimetales son la parte intermedia de los metales y de los intermedios. sí. Eh, ¿cuál- ¿Cuáles son los elementos de mayor importancia biológica?
el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo, el azufre, el magnesio y el sodio. Sí, ¿Cuáles son los elementos de mayor importancia biológica del bloque S? El calcio, el hidrógeno, el magnesio, el sodio y el potasio. ¿En bien. qué forma, uy, perdón, o sí, esa es la última. ¿En qué forma átomos o iones se hallan los elementos sodio, magnesio y Hierro. hierro en el organismo? Entonces, el sodio, el cuerpo lo utiliza para controlar la presión arterial y el volumen sanguíneo. El sodio también es esencial para que los nervios, músculos y otros tejidos corporales trabajen apropiadamente. El magnesio es la producción, está en la producción de energía y en la síntesis de moléculas esenciales. Es un transporte de iones a través de las membranas celulares. El magnesio es el segundo catión intracelular más abundante después del sodio. Y el hierro en la médula ósea. El organismo necesita de hierro para producir las proteínas y hemoglobina y mioglobina que transportan el oxígeno. Veamos ahora a Gaby Magaña. Dice, determinar cada proposición planteada es verdadera o falsa y explique por qué. El sistema periódico actual se basa en la ley de Moseley. Es verdadero. Sí, Porque se basa en ordenar de acuerdo con el número atómico creciente, es decir, la cantidad de protones existentes en el núcleo del átomo. sí, La siguiente, los cationes son más grandes que sus átomos progenitores y eso es falso, porque los cationes son siempre más pequeños que el átomo de procedencia. sí, ha perdido a electrones y disminuye Sí, eso. Bien, disminuye su tamaño. La siguiente es, todo ion es más pequeño que el átomo de donde proviene y eso también es falso, porque sí, ion es siempre más grande que el átomo de procedencia. correcto. El grupo 1 es electropositivo, el grupo 16 electronegativo y es verdadero porque el grupo 1 tiene mayor capacidad de tendencia de ceder electrones y el grupo 16 porque tiene la capacidad de un átomo atraer a sí mismo los electrones. El potencial de ionicización mide la capacidad de ganar electrones y eso es falso. Y la otra es, los elementos del segundo grupo son paramagnéticos. No, también es falso, porque los elementos son diamagnéticos, lo que Correcto. quiere decir que son apareados. Veamos ahora a Rodríguez el 4. Sí, Ahí está. Dice, explicar brevemente por qué cada situación, el porqué de cada situación planteada a continuación. Dice, los no metales forman moléculas. Es porque tienen enlaces covalentes. correcto. La ley de Moseley es más exacta que la ley de Mendeleev. Sí, porque de acuerdo a la ley de Moseley, la tabla periódica pasa a ordenarse por número de protones o electrones de cada elemento, es decir, por el número atómico. Sí, Los elementos 1 siempre usan número de oxidación más 1. Sí, porque se encuentran en el grupo 1, lo que hace que todo caiga en la misma propiedad. ¿El ion sodio es más grande que el ion aluminio? Sí, porque el sodio tiene más átomos, lo que lo hace más grande que el aluminio. ¿El grupo 16 forma iones más grandes que sus átomos? Sí, porque al ganar electrones son aniones, entonces son más grandes que los átomos. bien. El hidrógeno, siendo un gas, se ubica en el grupo 1. Sí, principalmente por su número atómico. En cada átomo de hidrógeno cuentan con un protón en su núcleo atómico. Bien, por cuestión de tiempo nos vamos a ubicar acá a identificar el elemento más electropositivo. ¿Por dónde está? Francio. Ah, Francio. Aquí, ¿verdad? Ok. Sí, Luego el más pequeño, el flúor. flúor. estamos acá, ¿verdad? Son diametralmente opuestos. El con menos energía de ionización que hay que aplicarle. Francio. Correcto. Como ven, hay un juego de más y menos entre estos dos elementos. Y los demás van en forma intermedia entre esos dos. El elemento más grande o de mayor tamaño Francio. Francio. o de mayor volumen, correcto. El elemento menos electronegativo.
Flúor. Flúor. Menos electronegativo. Menos, El francio. ¿sí? Ese es el más perdón. Ah, no, entonces acá, como les dije, el elemento menos electropositivo. Menos. Entonces me dijeron acá, ¿verdad? Flúor, ajá. Sí. Y el francio sería el menos electronegativo. Veamos esto, creo que hasta con los ojos cerrados. La columna de los gases nobles, los alcalinos, los anfóteros está aquí en esta línea divisoria. Y los no metales estarían acá. Y el periodo más corto es esto. Bien, vamos a pasar ahora a lo último, para luego a las 10 entran a hacerse ahí su examencito. Van a tener como máximo media hora y solo es un intento. Bien, entonces quizás aquí voy a resumirles yo. Hemos hablado de enlaces iónicos y enlace covalente. Los iónicos se forman elementos acá con elementos no metales. Y los covalentes solamente se da entre no metales. Quizás ahí sería lo más... y si hablamos de metales, los más electropositivos con, electropositivos con electronegativos, que son los no metales. Cuando tenemos un enlace simple, me habían indicado que solo es un par de electrones. Enlace doble, vea que tenemos enlace sigma y pi. Y enlace triple hay un sigma y 2pi. Y luego cuando hablamos de polaridad, pues estamos hablando, dijéramos, de la orientación debido a una propiedad que se llama electronegatividad. Bien, entonces hablando también de la fuerza de puentes de hidrógeno, que me pueden decir qué elementos lo forman. Puentes de hidrógeno. Tiene que estar unido a flúor, a Sí, nitrógeno o oxígeno. correcto, los tres esos. Hidrógeno con flúor, oxígeno y nitrógeno. Y los enlaces sigma, ¿qué me pueden decir de ellos? Y los enlaces pi, por supuesto. ¿Sí? Los enlaces sigma es un enlace covalente que está formado por el traslapo de orbitales de extremo a extremo. Sí. Y los enlaces pi son enlaces covalentes formados a partir del traslapo lateral de los orbitales. Y así vistos en fórmula, hago una pregunta. Los enlaces pi doble, ¿cuántos enlaces sigma hay? ¿Y cuántos pi? 1 y 1. Bien, entonces, y los enlaces triples. Los triples tienen un enlace sigma y 2 pi. Correcto. Bien. Entonces estaríamos entrando ustedes. Ahí está colocado el examen a las 10 de la mañana, de 10 a 10:30. Quedaríamos pendientes que ustedes me envíen la tarea 4, que precisamente es de enlace. Y para el lunes ya sabe Gaby Anaya, ojalá no tengas contratiempos. Sería el No, el tema de lunes sí su... voy a estar lista, licenciado. Va, Es que hoy sí me tocó salir de la ciudad. a de veras, ¿no? Bueno, Sí, pero el lunes vamos a estar ahí presentes y todo. bien, entonces el tema ahí es de soluciones, tiene el temario. Ustedes van a poder compartir la pantalla, su presentación, y tranquila, vea y dando los conceptos, definiciones y en el caso los tipos de concentración. Y Rodrigo, puse más bien el temario de óxido reducción, lo extendí para la exposición, vea, de tu día. Y luego ácidos y bases y equilibrio químico. Así es que estaríamos
a la próxima semana sí en forma sincrónica y luego pues yo comienzo y luego ustedes les cedo el tiempo para su exposición. Para ello todos podemos participar y aportar, ¿verdad? No nos quedemos ahí calladitos, sino que también es para aportar. Entonces, que Dios me los bendiga, los guarde y a las 10 estamos ahí con nuestro examen de las tareas. Así es que hemos hecho un repaso así general de lo que hemos estado hablando en esta semana. Pasemos buen día. Feliz día, Lee. Gracias. Gracias. Gracias igual. Gracias, licenciado. Bueno.